todos y todas bienvenidos al Centro Tecnológico Padre Teodoro King. Daremos inicio a una graduación de los jóvenes de la especialidad de mantenimiento industrial, soldadura industrial y mecánica automotriz. Inteligencia más carácter es el objetivo de la verdadera educación. Doctor Martin Luther King. Pueden sentarse, pueden sentarse. Bueno, tenemos el himno nacional. Después del pequeño ejercicio que hicimos para desestresarnos, pasaremos al siguiente número, que son las palabras de bienvenida de parte de la subdirectora técnica docente del Tecnológico Industrial Padre Teodoro King, Claudia Isabel Zamora. Presente esta mañana para que podamos compartir el fruto del esfuerzo de todos. Hoy estamos viendo el triunfo de estos jóvenes. Damos la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros este momento. Continuamos con la especialidad de mantenimiento industrial. Es llamado al joven Aarón Moisés García Lanza, le acompaña su señora madre Herminia Lanza. Un fuerte aplauso. Se le hace un llamado al joven Alvin Josué Peñalba. Le acompaña su mamá Carolina Peñalba. Se le hace un llamado al joven Axel Steven López Serna. Le acompaña su abuela Ángela Acuña. Se le hace un llamado al joven Yelvin Francisco Canales Narváez. Le acompaña su mamá Glenda Narváez. Se le hace llamado al joven Kevin Alexander Avelares Ulloa. Le acompaña su mamá Scarlett Ulloa. Se le hace llamado al joven Emmanuel Roberto Navarro Pichardo. Le acompaña su mamá Isaura García. ¿Qué estudiaste? Una entrevista, por favor. No te das pena, porque solo me vas a hablar de tu carrera, qué es lo que aprendiste. Aquí finalizamos la entrega de los títulos a los egresados de las diferentes especialidades del día de hoy. Pedimos un fuerte aplauso para todos estos jóvenes de las diferentes especialidades. No puedes ser un gran maestro si dejas de ser estudiante. Todos somos estudiantes de por vida. Dejar de aprender es dejar de vivir.
A continuación, tendremos las palabras de agradecimiento por parte del joven egresado de la carrera Técnico General en Mecánica Automotriz, Christopher Martínez. Buenos días a todos. Sinceramente, dándole gracias a Dios por permitirnos este día culminar un día más, culminar una carrera más, culminar un éxito más de cada uno de nosotros. Primeramente le doy gracias a Dios porque con cada una de las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra estadía en este centro son gracias a la guía y cuidado de nuestro Señor. Seguro que con cada una de estas palabras de agradecimiento sabemos mostrar la gratitud en este momento tan increíble de nuestra vida. Señor Jesucristo, no alcanza las palabras y la gratitud que siento en este momento por permitirme superarme, crecer y graduarme, al igual que todos mis compañeros que están presentes en esta graduación. Señor, las palabras que tengo de gratitud hacia ti son las mejores que he podido vivir. Amo todo lo que haces por mí y mis compañeros. Espero que jamás nos abandones. Gracias por permitirnos crecer. Es de gran felicidad y satisfacción hoy finalizar una etapa más de vida, cumplir un sueño y ver un futuro de nuestro esfuerzo, y por ello quiero agradecer a mis padres, abuelos, tíos, hermanos y todos quienes a través de este tiempo me he conocido, quienes con su apoyo y comprensión fueron de gran ayuda, y felicitar a mis compañeros de estudio por una meta alcanzada, por un logro más en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy que finaliza una etapa importante de nuestra vida, quiero que no sea una despedida, sino el inicio de una amistad. Quiero agradecer a nuestro gobierno que a través del Tecnológico Nacional nos otorga una beca de estudio en este centro tecnológico, la cual hemos sabido aprovechar y terminar nuestros estudios. Gracias a cada uno de los maestros que nos apoyaron y también por tanto trabajo, pues fue de mucha ayuda para superarnos y madurar. Gracias por el tiempo que nos dedicó en esta hermosa profesión, en el cual por su dedicación, su esfuerzo, su paciencia y su comprensión llevamos una base fundamental de nuestro desarrollo como persona, como el cual sus consejos, enseñanzas, sabiduría nos enseñaron a afrontar la mejor manera los problemas o obstáculos que a diario nos vamos a enfrentar en el ámbito laboral. La gratitud debe ser expresada, solo así obtiene su verdadero valor. Cuando somos agradecidos, somos verdaderamente humildes. Gracias.